Hola, yo soy Ariana Vilela y bienvenido a mi primer podcast. Hoy hablaremos sobre cómo lograr hábitos de lectura para leer más y mejor, así que comencemos. La lectura cumple un papel importante en nuestras vidas. Nos regala temas de conversación, mejora nuestro vocabulario y concentración, entre otras 1000 ventajas. Ahora sí, vamos por algunos tips para ello. Hoy estoy con un invitado especial, Martín Díaz, corrector de estilo y muy fan de la lectura. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder estar aquí. Un saludo también a todos los que nos están escuchando. Y la verdad que bueno, ¿no? Que podamos conversar de temas como el de hoy en medio de esa situación en la que nos encontramos todos, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y de repente nunca han terminado de leer un libro por voluntad propia, se estarán preguntando si quieren empezar un libro, ¿por dónde empezar? ¿Qué libro es el que debo empezar a leer? ¿Qué les recomendarías? Bueno, digamos que una persona no tiene realmente el hábito de lectura y quiere de verdad empezar a leer, ¿no? Y obviamente no tiene una idea de dónde podría empezar. Yo creo que en ese caso todos nosotros podemos tener al menos un amigo o algún conocido, ¿no? que sea este ratón de biblioteca, ¿no? Ese que sea este amante de los libros, pero de los que son buena onda, no de esos puritanos que te van a recomendar libros así de los más rebuscados y difíciles de entender del mundo, sino de los que son buenos, ¿no? Yo creo que en ese caso, si no sabes cómo empezar a leer, podrías preguntarle en primer lugar a este amigo o a esta amiga que puedas tener, ¿no? En plan, oye, mira, tú que yo he visto que publicas cosas acerca de libros, o que no sé, tienes un blog, o que yo sé que tú lees bastante, ¿qué libro me podrías recomendar? Por ejemplo, si me preguntarían a mí, yo, y perdón los que me escuchen, o los que me hayan escuchado antes, quizá estén un poco hartos de esto, pero yo soy muy fan de C.S. Lewis, que es el escritor de las Crónicas de Narnia. Entonces, cuando hay una persona que me pregunta por dónde podría empezar a leer, qué podría empezar a leer, yo le digo, pues léete las Crónicas. Pero, ¿por qué? Porque yo considero que para empezar a leer tendrías que comenzar por un autor que te atrape, ¿no? Un autor que no sea tan pesado, porque obviamente si tú no tienes el hábito de lectura y empiezas a leer a alguien que es muy difícil de entender, lo vas a dejar, pues no vas a seguir. Entonces es importante conseguir un buen autor, de obviamente buen contenido, que te pueda atrapar con su forma de escribir, ¿no? Entonces, para de ese modo empezarle a agarrar ese gusto a la lectura. Y por eso creo que es muy bueno que podamos conocer, ¿no? Y hacerle esa pregunta a este amigo o amiga que sabemos que lee un montón, ¿no? Y bueno, para mencionarte también otros autores, ¿no? Quizá irnos aquí a lo peruano, a lo nacional. Gente que podríamos leer y que yo siempre recomiendo. Podríamos leer a Ribeiro, por ejemplo. Si no tienes un muy buen hábito de lectura, yo creo que es alguien con quien podrías comenzar, porque Ribeiro tiene una forma de narrar bien interesante, bien entretenida, ¿no? Y que te llega a atrapar con sus lecturas. Recuerdo que hace mucho tiempo un amigo me recomendó este cuento de Ribeiro que se llama La Insignia, si mal no recuerdo, y que realmente me atrapó bastante. Me pareció muy interesante la forma en que tiene él de contar las cosas. Y si yo quiero leer más, ¿crees que yo debería tener un horario para leer? ¿O hacerlo en mis tiempos libres o cuando pueda? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la lectura, como muchos probablemente ya hayan escuchado, es un hábito, es una disciplina. Y es algo que si no te organizas, no lo vas a terminar cumpliendo. Entonces, yo creo que, sobre todo en estos tiempos, es importante que nos podamos organizar. A veces no tenemos tanto tiempo libre, no sabemos en qué invertirlo, no sabemos qué hacer y nos terminamos distrayendo con cualquier otra cosa. Es importante que podamos al menos tener un tiempo en el cual digamos ya, voy a dedicarme a leer al menos, no sé, por poner un ejemplo, media hora, ¿no?
Entonces, una vez tengas eso establecido, tratar de cumplirlo, ¿no? Y hacerlo a diario, porque si no, entonces probablemente lo dejes. Ahora bien, claro está, también están las personas que dicen, pero hay que leer en todo tiempo. Sí, es importante, claro que sí. Hay gente que quizá puede concentrarse y leer en los autos. Bueno, ahora no estamos saliendo, ¿no? Pero estando en casa, en tu cuarto, o si tienes que salir por el trabajo, no sé, necesariamente, puedes leer en el camino, sí. Pero yo creo que no se compara al hecho de poder separar un tiempito, por más que sea poco, y poder leer algo, ¿no? ¿Qué opinas de empezar a leer un nuevo libro sin terminar otros que ya empezaste? Wow, esa pregunta ya está a otro nivel, eso es demasiado real. Ya has tocado carnecita, creo, en algunos. Mira, en primer lugar, eso es una de las cosas más comunes que puede haber, creo, en muchas personas. Y es más, a veces uno se siente mal, ¿no? Pero en plan, ay, pucha, es que no puedo creer que haya dejado ese libro a la mitad y estoy empezando otro. Pero vamos, cuando ya hay memes de eso, significa que es algo súper, súper común. Y yo creo que ahí puede ser porque te llegas a saturar, ¿no? De un libro a veces. O de pronto estás en medio de una lectura de uno, ¿no? Y no te termina de convencer, no te termina de enganchar. O ya estás cansado de ver un tema o de leer lo mismo o cosas similares. Y llega otro que dices, ah, qué genial, mira, yo creo que este va a ser, es lo que yo estoy buscando ahorita. Y empiezas a leer ese, pero luego dejas el otro a mitad y a veces llega otro más que te llama la atención y lo dejas a la mitad. Pasa con las series, pasa con libros, pasa con un montón de cosas. Y en parte, eso también tiene que ver con la falta de disciplina, ¿no? Que como conversábamos acerca de, de que uno tiene que tener un horario, que tiene que ser disciplinado para poder leer, esto tiene que ver. Pero la parte del disfrute es importante, porque obviamente no todo se basa en solo, disciplina, disciplina, y tengo que leer las cosas aburridas, ¿no? Como decía un inicio, tienes que leer cosas que te gusten. Y en ese caso, ¿qué he optado por hacer yo, por ejemplo? Porque me ha pasado obviamente que he estado leyendo libros y que los he dejado a la mitad y ya no los he continuado. Y en mi caso yo trato de intercalar entre tipos de lecturas y tipos de textos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo que leer a veces un libro de teoría, ¿no? Algo muy teórico, algo de bastante enseñanza, digamos. Pero trato de equilibrar eso luego de leer un libro full teórico, digamos, leer algo que sea de narración, ¿no? De un libro que quiero leer hace tiempo. Entonces tratar de variar un poco en el tipo de libros que leas, para entonces que no se vuelva algo monótono, ¿no? Y entonces realmente hay que poner un esfuerzo por terminar lo que empezamos. Eso es parte de la responsabilidad, parte de la disciplina, pero también vamos, si te gusta algo, termínalo, ¿no? Yo creo que un libro se disfruta muchísimo más una vez lo terminas y miras atrás y miras todo el recorrido, ¿no? El que lo has leído todo ahora y dices, wow, no, la verdad es que sí fue un muy buen libro. Ahora me gustaría hacerte una pregunta que genera bastante debate entre los lectores. Según tu opinión, ¿crees que escuchar un audiolibro cuenta como leer un libro? Qué interesante pregunta. Yo creo que depende, porque tú puedes escuchar un audiolibro y realmente no prestarle atención. O sea, quizá algunos escuchan, no solo podcasts, ¿no? Como el de hoy, sino a veces quizá audiolibros cuando están en el carro, y a veces uno puede distraer, ya sea que, bueno, ahora no estamos saliendo, ¿no? Pero quizá ya estás en casa y estás limpiando, no sé, o estás haciendo otras cosas, y mientras tanto escuchas un audiolibro, y puede ser, sí, pero la lectura implica concentración. Entonces, si tú tienes un audiolibro bacán,
pero sería bueno que le prestes atención realmente a lo que dice. Yo creo que también podría ser, ¿no? Quizá una forma de iniciarse en la lectura para algunos, ¿sí? Y poder decir que quizá oye, mira, qué interesante, no sabía que ese libro decía estas cosas, o me parece muy chévere lo que cuenta, así que voy a buscar más sobre un autor. Pero un consejo que yo podría dar, por ejemplo, es que a veces tú en los libros, ¿no? Uno está leyendo, y yo sé que para algunos eso es un sacrilegio, ¿no? Pero a mí, dependiendo también de cuál sea el libro, me gusta anotar, ¿no? Como yo les digo, a veces tengo un libro teórico, ¿no? Y entonces me gusta hacer apuntes ahí en los márgenes, o quizá en un cuadernito algunos. Entonces, quizá en libros de narración eso no se aplica tanto, aunque aún así, podrías apuntarlo. Y entonces en un audiolibro se pierde eso, ¿no? Entonces, en todo caso, dependiendo del libro que estés escuchando en este caso, podrías también tener unos apuntes. Pero lo importante es prestar atención, ¿no? Poner todos sus sentidos enfocados en ese libro para retenerlo lo más posible, ¿no? Y finalmente, si tienes algún tip extra para los que ya leemos y de repente para otros que se están iniciando en la lectura. Sí, claro, claro. Bueno, como dije al inicio, lee lo que te guste, lo que te llame la atención. Si quieres retomar el hábito de la lectura o si quieres empezarlo, no te mandes de frente con alguien o con un autor o con un libro que es difícil de procesar, porque los hay. Créeme, los hay. Entonces trata de leer algo que te atraiga, que te guste y que obviamente tenga buen contenido, ¿no? Quizá, no sé, los clásicos. Bueno, no me refiero a los clásicos de la antigüedad, ¿no? Sino, no sé, García Márquez, Vargas Llosa, digamos, no sé. Ese libro que quizá durante tanto tiempo has querido estar leyendo y puede ser el gancho para que te empieces a meter en este mundo de la lectura. Otro consejo, con respecto ahora que recuerdo, con respecto al tema de la disciplina y el tema de separar un tiempo, procuremos, por favor, si estamos leyendo un libro, o si estamos escuchando un audiolibro, o si estamos leyendo un ebook, dejemos de un lado el celular. Yo sé que si estamos leyendo o estamos escuchando algo en el celular es más complicado, quizá podemos ponerlo en modo no molestar, ¿no? Porque tener las redes sociales, tener las notificaciones del celular o tener distracciones nos va a hacer que no nos concentremos del todo en la lectura. Y como dije, eso es importantísimo. Entonces, en ese tiempo que separes, ¿no?, de 30 minutos o de 40 minutos, si los enfocas bien, eso es algo que leí de Ana Ávila, ¿no? Que ahí pueden seguirla si quieren, buscarla en redes como Ana Ávila Osuna. Ella decía, con 30 minutos que puedas concentrarte al 100% al día, puedes avanzar muchísimo, y de verdad les digo sinceramente, muchísimo. Entonces eso es importante, algo que puedas hacer, buscar un libro que desde hace mucho tiempo quieras leer, pedirle consejo a este amigo que te pueda recomendar algo y concentrarte, ¿no? Dejar a un lado las redes. Y una última cosa, la verdad, sin roches, ¿no? Al momento de empezar a leer, definitivamente, así como con las canciones o como con cualquier otro tipo de contenido que puedas recibir tú, una cosa te va a ir llevando a la otra, ¿no? Quizá un autor que empieces a leer en un inicio te puede encantar y ese te va a llevar a otro y ese a otro, y así vas a seguir leyendo cada vez más. Como algo bastante personal, yo creo que mi hábito de la lectura, bueno, mi mamá es profesora, entonces me enseñó a leer desde muy pequeño, pero creo que lo que me enganchó por completo a querer leer de muy niño fue la saga de Harry Potter, ¿no? Yo me acuerdo que me leía eso una otra vez y me encantaba cómo escribía, y creo que eso fue lo que me fue enganchando no solo a la lectura, sino al mundo de la literatura fantástica, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Y que yo no solo disfruto leer, sino también escribirlo.
Y bueno, Martín, eso ha sido todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Ariana, por la invitación nuevamente. Gracias a todos los que escucharon ese podcast. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad y que sea, digamos, un primer paso para muchos de poder cultivar cada vez más el hábito de la lectura, ¿no? Y dinos tus redes sociales para poder seguir en contacto contigo. En mis redes sociales pueden encontrarme, sí, como @hmdiasb, tanto en Instagram como en Twitter, que son básicamente las redes sociales que más utilizo. Y ahí estoy compartiendo pues las cosas que escribo, cosas que voy aprendiendo, consejos sobre buena escritura que como corrector de textos siempre veo y me gusta compartir y enseñar. Así que pues eso, gracias a todos por escuchar, un abrazo a todos a la distancia. Y bueno, esto ha sido todo para el podcast de hoy. Recuerda que si te gustó puedes compartirlo para que más gente pueda escucharnos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!